grabar. Entonces, de nuevo, buenos días. Les decía que siempre miren el campus virtual, tenemos actualizaciones, a veces les aperturo ciertos trabajos o ciertos contenidos, entonces es bien necesario. La tarea de Revolución Verde, teniendo consideración y estima a los que apenas están anexando la clase, entonces la volví a habilitar hasta mañana viernes, ¿sí? Listo, hasta mañana viernes 5 de febrero. Ok, vamos entonces a iniciar. Voy a compartirles pantalla. Esperen un segundo, yo cierro aquí. ¿Tienen alguna pregunta por ahora del cultivo? ¿Cómo les ha ido? Sé que muchos apenas están eligiendo su cultivo, pero es necesario que ya por favor empiecen a semillar sus cultivos principales, ¿sí? Y los repelentes y los atrayentes, ¿ya tienen bien claro qué cultivos son? Todos los atrayentes que sean flores. Hay unas flores que crecen bien rápido, ¿sí? Entonces, ay, esperen, hay un compañero, una compañera que quiere entrar. Evelyn. Ok, ahí está Evelyn. Ok, intentemos entrar 5 minuticos antes como para no perder mucho tiempo, ¿sí? Ok, ahora sí voy a compartir. Me dicen por favor si pueden ver la pantalla. Bueno, entonces estábamos iniciando con todo lo que es agroecología, ¿no? Recuerden que les expliqué sobre huerto y ya les mostré todas las formas y todos los diseños, la variedad de diseños tan gigante que pueden ir haciendo, ¿no? Todo es válido, ¿ok? Entonces iniciemos con todo lo que tiene que ver el inicio, el principio de agroecología. Entonces, para compartirles que este surgimiento, la agroecología no nació de un día para otro, no. La agroecología nace hace muchísimos años y el doctor Altieri, que es uno de los hitos en agroecología y muy respetable, el doctor Altieri y la doctora Clara Nicholson, ellos han puesto y han indicado que la agroecología nace casi que en los 70, ¿sí? De últimos años de los 60 a inicios de los 70, nace la agroecología y no nace de la nada. La agroecología es una ciencia, es una disciplina que tiene un surgimiento a partir de 17 disciplinas híbridas, ¿sí? Entonces es el resultado de esa integración y es el resultado de muchos conocimientos. Asimismo como ella nació, asimismo también se va puliendo y va creciendo. Entonces, dentro de muchas de sus disciplinas están, por ejemplo, si iniciamos partimos desde el lado izquierdo, iniciamos con la ecología humana o sociología ambiental. Entonces, tiene muchísimo que ver con todas estas 17 disciplinas, pero cada una de ellas aporta algo, ¿sí? De la cosmovisión de las personas, de cómo se comportan la gente, cómo se comportan, digamos, las etnias, cómo se comportan y cómo eran los comportamientos antes y después, se estudia también. Desde la geografía, la ecología de los paisajes, desde las zonas de vida, dónde se encuentran los lugares, el estudio integral de toda esa geografía y toda esa geografía ambiental, entonces también viene a aportarnos a la agroecología. La economía es importantísima, es vital, ¿sí? Hablamos de economía ecológica y ambiental. Esta economía también tiene que ver con la economía de los campesinados, de toda la gente que nos ayuda cuando tenemos que producir, ¿sí? Entonces, las producciones de toda lo que es agroecología, no es solamente la producción, tiene que ver con la cosmovisión, tiene que ver con el ambiente donde estamos, tiene que ver con las políticas de Estado que se generan, ¿sí? Por ejemplo, la antropología, ecología cultural o antropología ecológica, esto es, tenemos
Etnoecología, las etnias o las formas de vida, los grupos. Recuerden que no todos tenemos una misma cosmovisión de la vida y no todos tenemos como las mismas raíces. Entonces todos tenemos pensamientos diferentes, cosmovisiones integradas, tenemos nuestro actuar es por algo y todo eso trae unas raíces, ¿sí? Entonces todas esas raíces son las que vienen a nosotros a marcarnos. Pero todas esas raíces, toda esa sociología, geografía, ecología, antropología, todos se marcan en algo, podemos llamarlo igualitario, pero a la vez es diferente. Y es la forma de respetar nuestro medio ambiente, pero a la vez producir y a la vez estar en armonía con el medio ambiente, ¿sí? Urbanística, la urbanística, ecología urbana o ecología industrial, también hace sus aportes. La urbanística, por ejemplo, cuando hacemos huertos, pero huertos más sociales, huertos, por ejemplo, en las ciudades, hay terrazas verdes o hay muros verticales o simplemente hay, cogen, digamos, un solar, un espacio de tierra y la misma gente de la ciudad empieza a cultivar en él, pero cultivar ¿cómo? Cultivando con todos sus arraigos, sus ancestros, sus raíces, poniéndole cuidado, digamos, a la luna, también tiene mucho que ver con esto. Entonces, la luna, teniendo en cuenta cuándo sembramos, cuándo cosechar, y siempre teniendo en cuenta la armonía con el medio ambiente. Entonces, lo hacemos de una forma limpia, una forma agroecológica, ¿sí? Que es también algo importantísimo aquí. Y la agronomía, que entra a pensar, la agronomía entra a pensar siempre en la comida, ¿sí? Entra a pensar en la comida, en los cultivos, en cómo producimos para alimentarnos. Entonces, de ahí viene arraigada también esto de la agroecología, ¿sí? Bien, hay un aporte de todas estas disciplinas, pero en la agronomía hay un aporte muy grande, porque a pesar de que entendemos como una cosmovisión muy general, muy integradora es que tiene, no tiene espacios vacíos, sino que tiene mucho de, pues digamos que todas estas 17 disciplinas ayudan a cómo producir alimento, que es una de las finalidades de la agronomía. Producir alimento, pero entonces a veces no pensamos solamente en alimento. A veces pensamos en textiles, a veces pensamos en lo forestal o lo agroforestal. Entonces pensamos cómo producimos de una forma igual, volvemos, amigable, ¿sí? También entra la educación ambiental, la pedagogía. ¿Por qué? Porque la pedagogía es importantísimo en cuanto no solamente a transmitir saberes, sino de la forma en cómo enseñar esos saberes, de la forma como nosotros podemos ir guiando para que no sea una transmisión como tan vertical de conocimiento, sino ir guiando para que la gente vaya adquiriendo conocimientos. ¿Y conocimientos de qué? Conocimientos de todo el resto de disciplinas. Bueno, cómo cultivamos, pero cómo también cultivamos, digamos, en la ciudad, o cómo cultivamos respetando la ecología cultural o la antropología ecológica. Entonces son todas estas disciplinas y cosmovisiones que van ayudando, ¿no? La politología. Aquí en la politología esto tiene mucho que ver con las normas, las leyes, los estatutos, todo lo que hacen los que dirigen un país, los que dirigen una nación. Todas las leyes siempre deberían de apuntar a contribuir. ¿A contribuir en qué? A contribuir en un pago, digamos, justo, a contribuir y hacer unas leyes en pro y el beneficio de las comunidades, de los campesinados, también del consumidor, pero allí vemos que hay un vacío y lamentablemente siempre tenemos o tienen, todos los que hacen este tipo de leyes tienen un sesgo siempre por lo económico, lo mercantilista. Entonces,
hay mucha importancia de todo lo que es esa política que debería simplemente ser para ayudar a los pueblos, pero que en ocasiones se desvía, ¿sí? Se desvía. En la psicología, ya en la psicología ambiental, ¿cómo nos va aportando? Bueno, la psicología también tiene que ver un poco con antropología y con la sociología y con muchas otras disciplinas, pero aquí quiero que tengan alguito pues siempre claro, y es que esa psicología siempre va apuntada a el ser humano, a la persona, ¿sí? Entonces volvemos, por ejemplo, a cómo las etnias o cómo las culturas producen. Entonces, esa psicología tiene que ser respetada, ¿sí? Tiene que ser respetado desde la persona que le gusta mirar la luna para sembrar, hasta la persona que simplemente hace una siembra calendario, o la persona que hace un polígono para sembrar, porque ellos creen que todo el recorrido que ejerce, digamos, unas energías, las energías buenas que llaman, otros puede ser que utilicen la permacultura para producir. Entonces, todo esto es muy respetable y todo esto debe ser siempre incluido dentro de la agroecología, ¿sí? Siempre. Entonces, la psicología, cómo poder entender al ser humano y cómo poder hacerlo mejor con lo que entiende el ser humano, pero también siempre guiando, ¿no? Guiando porque en muchas ocasiones los pensamientos como que se desfasan entonces también la guianza en ese sentido es importante. Y la historia no debemos nosotros olvidar cómo producían hace muchísimos años y cómo producían no solamente teniendo buenas producciones, sino que también producían sostenible y sustentablemente. O sea, producían, pero siempre respetando que el medio ambiente, respetando entonces siempre lo que ellos están o lo que ellos estaban viendo, haciendo construcciones gigantescas, construcciones con unas arquitecturas que hasta ahora como que la gente las sigue estudiando porque aún no las entiende. Entonces toda esa historia es importante y también la historia recae en la tarea que les ponía de Revolución Verde. ¿Qué de esa historia nos lleva a pensar que la mejor opción para producir es la agroecología? ¿Qué de esa historia nos lleva a pensar que si estamos pero tan ahora intoxicados, no solamente en medio ambiente, sino en nuestra propia alimentación, que si comemos tantos venenos, que si comemos tantas cosas que nos hacen daño, que la proliferación del cáncer es una realidad, ¿sí? Que a todos nos dicen, a usted se le puede activar el cáncer en cualquier momento. Entonces, todo ese tipo de cosas tenemos que repensarlas y pensar, ¿qué hicimos antes? O sea, ¿cuál es la historia que nos antecede, ¿sí? A lo que vivimos ahora. ¿Por qué sucede lo que sucede ahora? ¿Qué pasó antes? Entonces, por eso la historia también juega un papel importante en agroecología. Como pueden ver, es de una forma muy, ¿cómo les digo? Como palatable, muy fácil. Como les estoy explicando un pedacito de cada una, sin embargo, los que realmente están en la disciplina, digamos un psicólogo, un politólogo, un historiador, un sociólogo, un economista, un antropólogo, entonces tendrán unos conceptos muchísimo más sustentados y tendrán unos conceptos muchísimo más arraigados de su propia disciplina. Sin embargo, aquí de lo que se intenta es que ustedes entiendan que la agroecología tiene un poco de todas ellas, ¿sí? Tiene un poco de todas ellas. Por lo menos, ¿quién me puede decir, alguno de ustedes tiene abuelos o tiene familia que produzcan alimentos? ¿O saben de que los abuelos producían o mi tatarabuelo producía algo? ¿O saben cómo lo hacía? ¿No producen nada ninguno de sus familias? ¿A jóvenes?
La mía no le. No producen ningún tipo de alimento ni ningún tipo de textil, algodón, agroindustria, nada, ninguno. No, ninguno. ¿Y saben si sus ancestros producían algo de alimento? Se supone que casi todos venimos de campesinos. O sea, que en nuestra familia, alguno por allá, el tatarabuelo o el bisabuelo, el bisabuelo nos cuenta nada, él producía tabaco y en ese tiempo vendían tabaco, o producía arroz, o producía caña, o simplemente tenía su huerta, pero trabajaba en otra cosa. ¿Ninguna tiene esos ancestros? Máster, ¿Sí? mi familia, pues, o sea, ellos viven en Olancho. Yo casi no sé de cómo lo preparan ni nada de eso, pero ellos cultivan maíz, caña y plantas frutales. Pero para explicarle cómo lo hacen, sí no sabría. Ya, está bien. No, les pregunto por qué. Porque si tienen algún familiar, excelente, pero si no lo tienen, no importa. Porque vamos a hacer un ejercicio de ir indagando, así sea un vecino, un pariente o un amigo, lo que sea. Ir indagando vía virtual o si pueden con todas las medidas de bioseguridad personalmente, lo que sea. ¿Para qué? Para que ustedes se vayan dando cuenta y nos vayan compartiendo cómo es que se llega a los procesos productivos, pero procesos productivos aplicando, digamos, técnicas ancestrales, o uno que le ponga cuidado, lo que les decía de pronto a la luna, o uno que, no sé, algunos tienen como sus trucos o sus cosas místicas de cómo hacer todo. Algunos ponen velas que para que llueva. O sea, son muchas cosas respetables. Entonces, el indagar sobre eso nos puede llevar también a comprender un poquito cómo es que en algunos lugares se produce o en algunos lugares prestan atención a ciertos rituales, a ciertos místicos, y no todo es netamente como se hace ahora, que netamente es con la tecnología y el GPS, ¿sí? ¿Me entienden? Y los drones y todo. Entonces entender un poco de eso, aunque con eso no estamos dejando de lado la tecnología para aplicarla en la agroecología, ¿no? Ok, entonces sigamos aquí. Entonces miremos un poco de estos fundamentos. De estos fundamentos quiero, por ejemplo, que sigamos estudiando los sistemas agrícolas, pero desde una perspectiva agronómica. Recordemos que la agronomía es producir alimentos, pero en agroecología tenemos que producir alimentos, pero de una forma limpia y una forma respetando el medio ambiente, respetando la biodiversidad, respetando todo lo que es la socioeconomía, ¿sí? Entonces, respetando todos los pensamientos, todas las prácticas, respetando todo ese tipo de cosas. Entonces, continuamos con los sistemas agrícolas, pero siempre priorizando ese respeto, tanto a la persona como a los animales, como a las plantas, el suelo y todo lo que integraría el agroecosistema, ¿sí? Y por aquí tenemos a Altieri y a Rosser, que dice que es la base científica de la agricultura sustentable. Copiemos por favor por ahí qué es sustentable y qué es sostenible, ¿sí? Copiemos entonces qué es sustentable y qué es sostenible. Y de una vez consultamos la palabra resiliencia. Sustentable, sostenible. Y la palabra resiliencia. Siempre, por favor, todas las consulticas que hacen en sus cuadernos y todo, apunten la fecha, porque al final del periodo puedo pedírselas. Entonces, simplemente con la fecha, ustedes mandarían las fotos y ese sería el sustento de que iban haciendo todas las tareas. ¿Listo? Entonces, hoy 4 de febrero, entonces tres palabras, ¿no? Y
todo lo que vaya surgiendo para que lo consulten y vayan ahondando en ello, entonces lo vamos a ir copiando. Ok. Sostenible, sustentable y resiliencia. ¿Sí? Entonces dice que la base científica de la agricultura sustentable, pues brinda conceptos y principios ecológicos para analizar, diseñar, administrar y conservar. Entonces quiero que nos enfaticemos aquí. Principios ecológicos, primero que todo. Analizar, diseñar, administrar y conservar los recursos del sistema agrícola. Cuando hablamos de recursos del sistema agrícola, tenemos que entender que allí no solamente está el cultivo, no. Allí está todo lo que son recursos. Entonces tenemos los recursos hídricos, tenemos la flora, tenemos la fauna, ¿sí? Pero entonces también tenemos el suelo y también tenemos, digamos, toda la atmósfera. Siempre debemos entonces entenderlo como la producción, pero teniendo en cuenta todo este tipo de recursos, ¿sí? Entonces, no estar incrementando los GI, por ejemplo, que son los gases de efecto invernadero, los cuales se incrementan también de una forma natural, sí, pero nosotros aumentamos y los incrementamos aceleradamente, como está ocurriendo, por muchísimo consumo de energía fósil. Entonces, cuando nosotros aplicamos un fertilizante de síntesis química, siempre allí va implícito una cantidad de energía fósil importante. Entonces, nosotros debemos pensar que todo eso ayuda a la contaminación. Y también de pronto cuando utilizamos, digamos, por ejemplo, nitratos, el nitrato es una de las formas de absorción del nitrógeno y ese nitrato es muy soluble. Entonces, cuando nosotros aplicamos ese tipo de cosas de síntesis química, especialmente los nitratos, por ser tan solubles, quiere decir que rápidamente a través del suelo van a filtrar y van a ir a los acuíferos, ¿sí? A los acuíferos subterráneos. Entonces, ¿qué va a pasar? Que todos esos acuíferos, pues, tienen siempre una salida al mar, ¿no? Entonces van a haber procesos como la eutrofización, copien por favor, eutrofización. Entonces se van a ocurrir procesos como esos, van a ocurrir procesos como muertes de peces en ocasiones y todo esto siempre por no tener claro que debemos producir y que debemos entonces estar brindando siempre, siempre a todo nuestro medio o a todo nuestro agroecosistema, estarle brindando el análisis debido, estar utilizando bien los principios, pero respetando esos principios, estar diseñándolo, todo lo agroecológico debe tener siempre un diseño implícito para hacerlo y el diseño debe estar siempre sustentado en haber mirado y en haber puesto en la mesa todo lo que existe. Por ejemplo, si hay un bosque, bueno, si yo voy a construir o voy a hacer algún tipo de huerto ecológico, huerto agroecológico, voy a producir agroecológicamente, y hay digamos, un pedazo de bosque. Entonces, yo debo intentar, por ejemplo, dejarle un lugar o un espacio para que haya un corredor. Corredor quiere decir un espacio entre un pedazo del bosque y el otro, ¿sí? Empezando porque alrededor de todos los bosques debería de ser áreas protegidas. Pero, o si existe un guadual, por ejemplo, entonces se debería de pensar en un espacio para qué, para poder sí producir alimento, pero también estar cuidando a todos esos animales que deben de estar en ese lugar y dejarles un espacio, no creernos los dueños de todo, sino que dejarles un espacio para poder que ellos estén realizando su transporte natural, ¿sí? Estar realizando su traslado natural. Entonces es bien importante respetar todo eso. Y eso está más cercano. Me sacó, este es un siempre me saca. Eso está más cercano entonces a los principios y a cumplir los principios agroecológicos. ¿Sí? Ok, miremos un poquito aquí. Yo no sé si ustedes hayan escuchado algo de la huella ecológica. ¿Han escuchado algo?
Hay gente que dice, no, yo no cambio, por ejemplo, mi carro hasta que ya no esté, pero de muchísimos años y años y años de haberlo utilizado, o yo no cambio mi teléfono hasta que de verdad no me sirva, o yo intento comprar, digamos, ropa de segunda, o intento no tener tantas cosas que realmente no necesito, evitar un poco el consumismo. Y entonces dicen, porque yo quiero dejar una huella ecológica baja, ¿sí? O quiero que mi huella ecológica sea lo menor posible. Entonces, ¿saben un poco qué es la huella ecológica? ¿Saben qué es la huella ecológica? ¿No, nadie? Lo que yo entiendo Ajá. es todo eso que consumimos a lo largo de nuestra vida o lo que vamos escuchando. Te escucho mal. Lo que consumimos, alcancé a escuchar. ¿Ya me escuchan? Un poquito más. No, que le decía que lo que consumimos a lo largo de nuestra vida, Ajá. todo eso que producimos, lo que vamos consumiendo, lo que vamos comprando, desde que nacemos, lo que consumimos desde que nacemos hasta el día que morimos. Exactamente. Sí, muy bien. Exactamente. Entonces, todo ese consumismo, eso de que yo quiero tener 1000 pares de zapatos, de que quiero tener las carteras de moda, de que no me importa si yo estoy generando contaminación o no, todo eso entonces genera una huella ecológica muy alta, muy grande, ¿sí? No pensar en qué estamos haciendo, si lo estamos haciendo bien o no, sino que tenemos un egocentrismo tan grande que digamos que se puede pensar que si yo tengo el dinero, entonces yo simplemente puedo comprarlo y no me interesa si estoy generando o no contaminación. Asimismo piensa mucha gente. Entonces, bueno, aquí tengo algo bien bonito. Este piececito que encontré. Entonces, mírenlo por aquí, analicen un poquito por aquí. Miren, toda la basura que generamos, todo lo que dejamos de reutilizar o lo que reutilizamos para bajar o aumentar nuestra huella, ¿sí? Toda la energía fósil que podemos estar nosotros ayudando a consumirse. Entonces, el cambiar, por ejemplo, si hubiera la posibilidad, ¿no? Yo sé que aquí no hay la posibilidad ahora, pero el cambiar un carro de gasolina por un carro eléctrico o el poder instalar paneles solares en vez de estar consumiendo la energía normalmente que aquí pues no se genera de una forma limpia. Entonces, todo ese tipo de cosas podemos nosotros estar aumentando o estar disminuyendo nuestra huella. Todo depende de las decisiones que tomemos, todo depende de las decisiones y de la conciencia, ¿no? Más que todo de la conciencia ambiental y ecológica que tenemos nosotros. Entonces, miremos un panorama para analizarlo un poco del modelo tradicional versus el modelo agroecológico, ¿sí? Miremos como porque ustedes se deben de ir planteando una postura sostenible y una postura crítica ¿de qué? De la agroecología. Deben como ir entendiendo, ¿sí? Entonces también el análisis que uno le haga a este tipo de cosas es muy importante porque ese análisis ayuda a que ustedes de verdad comprendan el porqué de las cosas, ¿sí? Por ejemplo, el modelo clásico tiene una alta dependencia. ¿Dependencia de qué? Dependencia de insumos externos, ¿sí? Si yo tengo una finca convencional o clásica y tengo una finca de modelo alternativo o agroecológico, entonces la primera siempre vas a tener que estar comprando todos los SIDAs que son insecticidas, fungicidas, nematicidas, acaricidas, todos los SIDAs
tendrías que estar comprando y aparte de estarlos comprando, también estar contaminando con ellos. En cambio, y generando, obviamente, tienes una dependencia gigante porque tienes que irlo a comprar a una multinacional que lo que hace es ayudarnos cada vez más a estar más contaminados. Entonces, el modelo alternativo que dice, que pretende, que muestra, que incita a que hagamos, a que tengamos la menor dependencia externa, ¿sí? La menor dependencia externa posible que usted pueda producir con lo que tiene en su finca, ¿sí? Con lo que tiene en su finca usted pueda producir. Entonces, eso de tener una alta dependencia o menos dependencia es muy importante, ¿sí? Ok, tenemos una alta tecnología de punta en el modelo clásico. No, es que si este tractor ya está muy pequeño, ya yo quiero el último John Deere, entonces yo quiero comprar el más grande, el más pesado, pero ¿por qué? Por la dependencia que yo mismo he generado, ¿sí? Quiero la alta tecnología, quiero los organismos genéticamente modificados, quiero transgénicos, quiero, ¿sí? Entonces todo eso son altas tecnologías, pero existen algunas tecnologías que si uno las utiliza a favor de uno, podrían ser muy buenas. Por ejemplo, si yo utilizo un dron para aplicación de fertilizante orgánico, bueno, yo estoy utilizando la tecnología, pero también esa tecnología me puede ayudar a mí a utilizarla a mi favor, sin que sea mala, ¿no? Pero el modelo alternativo lo que vemos es que debemos utilizar las tecnologías, pero apropiadamente, o tecnologías apropiadas. Siempre en miras o en aras de tener una producción sostenible y sustentable. Otra cosa es que el modelo clásico, siempre nosotros estamos importando materias primas para la alimentación animal. Eso de estar comprando el concentrado para cualquier animalito que usted tenga, eso no debería de ser. Eso no debe de ser en el modelo alternativo agroecológico. Usted tiene que producir para poder, ¿qué? Para poder alimentar. ¿Ok? Entonces, hacer un uso racional de los pastos, de los forrajes, del heno que pueda usted estar procesando y buscar suministros locales para la nutrición animal. Entonces, si yo puedo hacer un trueque, un cambio con mi vecino y yo le proporciono algo y él me proporciona otra cosa, entonces digamos que él me puede proporcionar leucadena y yo le proporcione bore, o ese tipo de cosas, entonces así yo podría estar incluyéndome en un modelo alternativo, ¿sí? La amplia utilización de pesticidas químicos y fertilizantes. Aparte de todos los SIDAs que les decía, también existe la utilización masiva de fertilizantes de síntesis química, los cuales también nos crean una dependencia, ¿sí? Es una dependencia externa que nosotros debemos cada vez estarnos como quitando más, ¿sí? Sacudiéndonos más y decir, bueno, yo puedo producir sin necesidad de estarle comprando tanto o estarle comprando todo a alguien. Entonces, ¿qué utilizamos? Fertilizantes orgánicos, biofertilizantes. Fertilizantes orgánicos como cuáles, entonces podemos nosotros hacer bocachis, podemos hacer lombrihumus, podemos hacer compostas, ¿sí? ¿Sí están ustedes separando los residuos orgánicos en sus casas? Daniela, Natalia, Natalie, Andrea. Sí, Lick. ¿Sí? ¿Cuánto tienen ya? Recuerden que todos los días uno saca residuos orgánicos. Vayan enterrando estos residuos orgánicos, váyanlos tratando, vayan leyendo acerca de las subcompostas.